Con la firmeza de quien persigue la verdad, se alza una figura que marcó de manera definitiva la historia de la humanidad. Su vida no solo dejó una huella imborrable, sino que dividió el tiempo mismo. Hubo un antes y un después de su paso por la tierra. No fue un maestro común, ni sus enseñanzas meras palabras flotando en el aire. Lo que dijo, lo vivió. Lo que predicó, lo encarnó. Y por eso sus gestos, sus acciones, su forma de mirar el mundo y de enfrentar al poder, dejaron una marca profunda, tanto en quienes lo vieron con sus propios ojos, como en generaciones futuras que jamás lo conocieron en persona. Su mensaje era claro y directo, pero al mismo tiempo cargado de una profundidad que desafiaba incluso a los sabios de su tiempo. Una sabiduría que no se limitó a su época, sino que sigue resonando hoy, desafiando conciencias, removiendo estructuras, despertando preguntas, y sin embargo, el verdadero significado de su existencia no se completó en vida, sino al enfrentarse al umbral más temido, la muerte. Porque fue allí, en el drama de su final y en lo que ocurrió después, donde su mensaje adquirió una dimensión trascendente. Esa muerte no fue simple ni digna. Desde cualquier punto de vista humano, fue un crimen atroz, una ejecución cargada de odio y de intereses ocultos. Pero más allá del dolor, esa muerte se convirtió en el punto central de una historia de transformación y esperanza para toda la humanidad. A lo largo del tiempo, sin embargo, su sacrificio ha sido reinterpretado, distorsionado y manipulado por relatos doctrinales, mitologías religiosas y estructuras de poder que, en nombre de una supuesta fe, han intentado apropiarse del sentido de aquel acto. Durante siglos se enseñó que aquella muerte fue un sacrificio ordenado desde lo alto para redimir a la humanidad de sus pecados. Pero, al mirar más de cerca, surgen interrogantes esenciales. ¿Quiénes fueron realmente los responsables de ese crimen? ¿Quién dio la orden? ¿Bajo qué motivaciones se perpetró el acto que cambió para siempre el destino de millones? Para encontrar respuestas, es necesario acudir a los registros antiguos. En uno de los documentos más estudiados de la historia se revela un dato significativo. Quienes arrestaron al maestro no fueron soldados del imperio dominante de entonces. No fue la maquinaria del imperio extranjero la que se movilizó primero. Quienes salieron a buscarlo esa noche llevaban antorchas, lámparas y armas, pero eran parte de una guardia distinta. Pertenecían a una estructura religiosa, no militar. Aquella noche, el arresto fue llevado a cabo por fuerzas ligadas al poder religioso local, los mismos que regían con autoridad las leyes espirituales del pueblo. Este detalle no es menor, porque no solo revela la identidad de quienes lo capturaron, sino que además muestra que el procedimiento fue ilegal desde su inicio. Según las propias normas de aquella tradición, no se permitía efectuar arrestos ni realizar juicios durante la noche. Sin embargo, el proceso se llevó a cabo en las sombras, fuera del horario permitido, sin la transparencia requerida por la ley. Una vez apresado y atado, fue conducido a una figura que, aunque ya no ocupaba un cargo formal, aún conservaba poder e influencia dentro del círculo más cerrado de la cúpula religiosa. Luego fue llevado ante otra figura clave del sistema, quien era conocido por haber expresado una opinión escalofriantemente pragmática, que era mejor que muriera un solo hombre antes que poner en riesgo la estabilidad del pueblo. Con esa lógica fría y utilitarista, comenzó un juicio que, más que una búsqueda de verdad, fue una pantomima cargada de venganza y desprecio. No había una acusación clara. No se presentaron testigos con credibilidad. El interrogatorio no se realizó ante el tribunal que dictaban las normas, sino que fue ejecutado directamente por un alto representante religioso, actuando en solitario. Aquel juicio violó incluso los más básicos principios de legalidad de su tiempo. En medio del proceso,
El interrogador lanzó una pregunta directa, cargada de intención. Quería saber si aquel hombre afirmaba ser el enviado, el elegido. La respuesta fue firme, sin rodeos. No negó su identidad ni se ocultó. Reconoció con claridad el propósito de su existencia, lo cual bastó para sellar su destino. El interrogador, en un gesto de escándalo ritual, rasgó sus vestiduras y exclamó que eso era una blasfemia. Ya no hacían falta testigos, dijo. La sentencia fue dictada en ese mismo instante, y todos los presentes coincidieron. Aquel hombre debía morir. La decisión no fue solo jurídica ni religiosa, fue emocional, visceral. Movidos por un odio profundo, lo llevaron ante la autoridad del imperio para que se ejecutara la condena. Porque, aunque lo habían declarado culpable, no tenían el poder legal de ejecutar una pena capital. Necesitaban que la maquinaria política diera el visto bueno. Curiosamente, el motivo por el que lo arrestaron y lo juzgaron no fue el mismo que presentaron ante la autoridad imperial. Lo acusaron de blasfemia, pero ante el poder civil, ese cargo no era suficiente. Así comenzó una segunda etapa del proceso, aún más compleja, aún más cargada de contradicciones. Cuando el acusado fue llevado ante el representante del poder imperial, la acusación original, una supuesta blasfemia religiosa, resultaba completamente irrelevante. Para los estándares del imperio, aquel tipo de ofensa no ameritaba la pena capital. Así que los líderes que habían orquestado su captura decidieron reformular la denuncia. No dudaron en convertir el supuesto crimen espiritual en uno político. Lo acusaron de alta traición. Esta nueva imputación tenía un peso completamente distinto. La traición al poder imperial era una falta grave, un atentado contra la estabilidad del orden romano, y sí ameritaba una pena ejemplar. Así, aquel hombre fue presentado como un potencial subversivo, un peligro para la autoridad, un aspirante a rey que pretendía poner en jaque el dominio del César. Frente a estas acusaciones, el gobernador preguntó directamente: ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta no fue evasiva, pero sí profundamente significativa. El acusado no negó la pregunta, pero redirigió el enfoque. ¿Lo dices por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Y luego dejó en claro que su reino no era de este mundo. Si lo fuera, explicó, sus seguidores habrían peleado para evitar su captura. Pero su propósito era de otra índole, alejado de los tronos humanos y de las luchas de poder. Esa declaración fue suficiente para que el gobernador entendiera algo crucial. Aquel hombre no representaba una amenaza real para las instituciones romanas. Su reino no era terreno, no buscaba derrocar gobiernos ni liderar rebeliones. Consciente de ello, y buscando deslindarse de un caso que no le concernía directamente, el gobernador decidió transferir la responsabilidad a otro dirigente, uno con jurisdicción sobre la región de origen del acusado. Así fue enviado ante otra figura de autoridad local, quien tampoco encontró culpa alguna en él. Lo trató con desprecio, lo examinó sin mayor interés, y, no hallando motivo para una condena, lo devolvió de nuevo a manos del primer juez. En medio de esta incertidumbre, se presentó una oportunidad inesperada. Era costumbre que, durante una festividad importante, el gobernador liberara a un prisionero a elección del pueblo. Se ofreció entonces una elección simbólica. Uno representaba a una figura pacífica que hablaba de amor, verdad y justicia. El otro, un delincuente conocido, alguien marcado por el crimen. Sin embargo, el resultado fue sorpresivo. Entre el momento en que la pregunta fue planteada al pueblo y la respuesta colectiva, ocurrió algo decisivo. Ciertos líderes religiosos se infiltraron entre la multitud, instando, persuadiendo, manipulando. Su objetivo era claro: influir en la decisión popular. Así, cuando se repitió la pregunta, ¿a quién quieren que libere?, la multitud, ya influida y agitada,
clamó un solo nombre. Eligieron liberar al criminal. El gobernador, perplejo, no comprendía qué crimen había cometido el otro hombre. Volvió a preguntar: ¿qué ha hecho de malo? Pero la respuesta fue aún más ensordecedora: «Crucifícalo». Ante el creciente clamor, y temiendo una revuelta, el gobernador optó por una salida simbólica, mandó traer agua y frente a todos se lavó las manos. Con este gesto declaró que no asumiría responsabilidad alguna por la sangre de aquel justo. «Allá vosotros», dijo. Entonces se escuchó una frase que el tiempo no olvidaría: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Fue un grito colectivo que selló el destino de todos los implicados. Aquel día la multitud pidió la crucifixión de un inocente, y al hacerlo asumió su responsabilidad histórica y espiritual. Así fue liberado el criminal, y el justo fue entregado a la violencia del castigo más brutal. Comenzaba así la fase final de uno de los episodios más dramáticos de la historia. Desde ese momento, la decisión ya estaba tomada. El resto era un proceso de ejecución. No faltaron más intentos de presión por parte de los acusadores. Apelaron a la ley, insistiendo en que, según sus creencias, aquel hombre debía morir. Lo acusaron de proclamarse hijo de Dios, lo que consideraban un acto de rebelión espiritual intolerable. Y para ejercer aún más presión sobre el poder político, jugaron su última carta. Insinuaron que, si aquel hombre era liberado, el gobernador se estaría oponiendo al mismísimo César. Era una amenaza velada, pero eficaz. Nadie quería ser acusado de deslealtad al emperador. El gobernador, viendo que no podía escapar de la situación sin consecuencias, volvió a preguntar: «¿He de crucificar a vuestro rey?». La respuesta fue escalofriante. Los líderes religiosos, aquellos que debían representar la fe de un pueblo, gritaron sin titubeos: «No tenemos más rey que el César». Así se consumó la traición. El representante imperial, aún dudando, cedió. Dio el consentimiento final. La maquinaria de la muerte se puso en marcha, impulsada por el odio, la manipulación y el miedo. En medio de este escenario, quedó clara una verdad inquietante. Tanto el poder político como el religioso fueron cómplices. Ambos sectores, desde distintos ángulos, contribuyeron al asesinato de un hombre que no ofrecía violencia, pero sí verdad. Un hombre cuya sola presencia cuestionaba las estructuras corruptas, tanto del templo como del palacio. Pero, ¿por qué una figura así generaba tanto rechazo? ¿Por qué alguien que sanaba, enseñaba y predicaba el amor fue tan ferozmente perseguido? La respuesta se encuentra, paradójicamente, en los propios textos antiguos. En una antigua ley espiritual se advertía al pueblo sobre falsos profetas. Se les instruía a rechazar a cualquier persona que realizara señales o milagros, si con ello inducía a seguir otros dioses, otros caminos. Esta ley era tajante. Aquel que desviara al pueblo del camino tradicional debía morir. Y así fue interpretada su presencia. Para los guardianes de la religión establecida, aquel hombre representaba una amenaza. No por sus acciones violentas, sino porque traía una enseñanza nueva, una relación directa con lo divino que escapaba al control de los sacerdotes. Su mensaje de amor, justicia y transformación era visto como subversivo, y bajo esa visión justificaron su muerte. Lo tacharon de rebelde espiritual y afirmaron que su ejecución era una manera de quitar el mal del medio. No era solo miedo, era defensa de un poder que sentía tambalear sus cimientos. Porque cuando alguien trae luz a un lugar donde reina la oscuridad, quienes viven de las sombras harán todo lo posible por apagarla. La sentencia ya estaba dictada. Fue el líder del sistema religioso quien, en un acto de supuesta fidelidad a la ley, determinó que aquel hombre debía morir. Pero el trasfondo era mucho más profundo.
Lo que realmente sucedía era un rechazo abierto, decidido, sistemático, a la figura del ungido. No era una sorpresa. Aquello ya había sido anticipado siglos antes. Una antigua profecía hablaba de un hombre de dolores, despreciado y desechado. Un ser cuya presencia generaría incomodidad, rechazo, ocultamiento. Como que escondimos de él el rostro, decía el oráculo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así se cumplía, línea por línea, lo anunciado por la voz antigua del profeta. Y ese rechazo no provenía del pueblo exteriormente elegido, sino de aquellos que por dentro no estaban alineados con la verdad. El propio Maestro lo dejó claro en una de sus enseñanzas. Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que hago en nombre del Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. La escena era más amplia de lo que parecía. No se trataba simplemente de una traición política o de un error judicial. Era una representación simbólica de algo más profundo. El conflicto entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y las estructuras que se benefician de la mentira. Aquel hombre que hablaba en parábolas y vivía en la pureza fue eliminado por quienes querían heredar un poder que no les correspondía. Se comportaron como labradores infieles que, al ver al heredero, dijeron: «Matémoslo y quedémonos con la heredad». Pero lo que desecharon, la piedra que despreciaron, terminaría siendo la piedra angular, la base de una nueva construcción espiritual que habría de desmoronar toda falsedad. Muchos se han preguntado por una frase enigmática: «La salvación viene de los judíos». Pero para comprenderla hay que ir más allá de las formas. No se trata de una etnia ni de una religión. Se trata de una esencia. El propio Maestro advirtió sobre los usurpadores, aquellos que se dicen ser lo que no son. «He aquí», dice un texto profético, «que yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten». Así, la verdadera salvación no proviene de etiquetas humanas, sino de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Son los puros de corazón, los bienaventurados, los que pueden recibir y encarnar el verdadero mensaje. Son ellos quienes comen de la carne del conocimiento, es decir, de la enseñanza viviente, y beben de la sangre de la esencia crística, esa luz que arde en el interior mismo de cada célula, porque la salvación no es una simple transacción por la muerte de un justo, no es un acto mecánico de perdón, es un proceso interno, profundo, exigente, es transformación, es mutación. La resurrección no es solo un hecho del pasado, es un símbolo vivo de lo que cada ser humano puede alcanzar si se atreve a salir de su propia tumba interior, el sepulcro oscuro del error, del ego, de la mentira. Y al salir de esa oscuridad, el cuerpo se vuelve luminoso, transfigurado, transformado, hecho de una sustancia distinta. Ese cuerpo de luz que se manifestó ante los discípulos es el mismo que espera manifestarse en cada uno de nosotros. En la medida en que nos liberemos de las cadenas impuestas por la ignorancia, la manipulación y el miedo. Uno de los últimos libros sagrados nos recuerda esta vocación profunda. El Cordero inmolado es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Tradicionalmente se ha dicho que ese Cordero era el Maestro. Pero hay otra lectura, más radical y reveladora. El Cordero es el ser humano terrestre. Sí, el hombre común, el que ha sido sacrificado día tras día, siglo tras siglo, bajo el peso de estructuras creadas por entidades y fuerzas que distorsionaron el mensaje original. Entidades que fabricaron cultos, rituales, religiones, para mantener encerrada a la humanidad en un círculo de ignorancia espiritual. Pero ha llegado el momento de abrir los ojos, de redescubrir el mensaje oculto tras el símbolo, de despertar.
porque sólo cuando ese libro sellado se abre en lo profundo del alma, comienza la verdadera transformación. Y ahora, más allá de todo relato, más allá del juicio injusto, de la cruz y del sepulcro, queda una pregunta que ningún documento puede responder por ti. ¿Qué harás tú con la verdad cuando la encuentres? El drama de Jesús no fue solo un evento histórico, ni un conflicto teológico. Fue, y sigue siendo, un espejo que cada generación debe mirar. Porque la figura del Cristo, más que un personaje, es una puerta, una posibilidad, una chispa que, al encenderse en el corazón del ser humano, lo arrastra fuera de sus viejos esquemas, lo desprograma, lo transforma. Pero esa llama incomoda, y como entonces, aún hoy muchos la quieren apagar. ¿Por qué? Porque la verdad no encaja en las estructuras muertas, porque la luz no negocia con la sombra, porque el Cristo vivo no pertenece a ningún templo de piedra, a ninguna cúpula de poder, a ninguna doctrina embalsamada. Hoy el mundo no crucifica con clavos, pero sí con indiferencia, con burla, con apatía. Y el Cristo sigue siendo rechazado cada vez que elegimos la mentira cómoda por sobre la verdad que incomoda, cada vez que preferimos pertenecer antes que despertar, cada vez que le damos la espalda al llamado interior que nos pide ser más que humanos y menos que esclavos. No es un sermón, no es una prédica, es una invitación a mirar dentro de ti, a descubrir si el Cristo es para ti un símbolo muerto, o la clave viviente de tu transformación más profunda. No es tarde, pero es urgente.